Ha habido dudas, yo creo que fundadas por la complejidad del tema en cuanto al control de la declaración de los estados de alarma, en cuanto, digamos, a si procede o no la declaración de inconstitucionalidad, según cuál sea la perspectiva en que uno se ponga, si es en las consecuencias, es decir, la suspensión de derechos, o en el objeto que se contempla, es decir, el estado, una situación sanitaria o de pandemia. Y yo creo que en esto pues ha habido las dudas lógicas, pero también la unanimidad en cuanto al planteamiento. Yo no sé si los demás tenéis alguna cosa. No, solo un minuto. Sí. No, como se plantea el tema, quiero que se de la declaración o no de inconstitucionalidad, no tengo ninguna duda sobre el tema del rango del decreto de declaración. Y efectivamente, y tienes toda la razón en cuanto a la posible sentencia prospectiva, pero claro, eso también plantea un problema que vamos a analizar esta tarde, y es el de la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, si se declara que haya efectos prospectivos de la creación de inconstitucionalidad del estado de alarma, convierte en una lesión jurídicamente que no existe el deber jurídico a soportar en todas las lesiones que se hayan producido en los derechos durante el estado de alarma. Automáticamente van a ser lesiones respecto a los que no haya ningún deber jurídico a soportarlas. Los cierres de restaurantes, los cierres de tal, y eso va a abrir, o puede abrir, la posibilidad, lo que pasa es que es un tema que hablamos esta tarde en la mesa, de exigencia de responsabilidad patrimonial, que también nos puede hundir. Entonces, no quiero hacer una perspectiva exclusivamente económica, evidentemente, sino jurídica. Pero yo creo que incluso jurídicamente podría conseguirse una interpretación pues semejante a la que se hizo sobre la elección de los miembros del Poder Judicial. Hay otras posibilidades también constitucionales, pero esta a lo mejor no es del todo inconstitucional. Recuerdo una sentencia del TSJ, del TSJ de Valencia de hace mucho, de cuando se aprobó la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública del año 84, que rebajó la edad de jubilación y se planteó si era o no indemnizable, porque si era eso una confiscación, si no era confiscación, si... Y el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia, el ponente fue un compañero nuestro, catedrático de Valencia, que ahora está en Mallorca, Abelino Blasco, que estaba de magistrado suplente, dando pie a la indemnizabilidad de la rebaja en la edad de jubilación. Y eso generó un revuelo que hizo que luego, posteriormente, el Constitucional dijese: no, esto es una mera expectativa de derechos no indemnizable. Es decir, que quizá ahora también se puede haber argumentos que lleven a que al menos el decreto de declaración de estado de alarma, no digo ya otras medidas, eso porque luego lo has comentado muy bien, otras medidas, órdenes ministeriales, decisiones, esos que son caóticas, que son seguramente ilegales, no ya inconstitucionales, sino meramente ilegales, eso ya es otra. Pero o sea, el decir que la declaración de estado de alarma es inconstitucional, yo creo que nos llevaría unas... sin perjuicio de que habría que, como tú bien decías, fijar doctrinas. Sentencia 86, sí, 83-2016. Esa fue. 83-2016. Sí. Creo que es muy problemática. No está consolidada por una jurisprudencia. Yo creo que sí que está esto. Vamos a ver, está un poco centrada en la incompetencia de jurisdicción. Y fundamentalmente está sobre la incompetencia de jurisdicción. Yo lo que me planteo es si esa jurisprudencia, con la extremosidad de atribuirle valor y fuerza y valor de ley a las declaraciones, si esa se va a mantener cuando no se plantee, porque claro, la incompetencia de jurisdicción podía haberse justificado desde otros puntos de vista, independientemente de que sea ese un acto político y tal, porque acto político, la ley de jurisdicción en el artículo 1 o 2
establece como competencia de la jurisdicción contencioso administrativa la tutela de derechos fundamentales respecto al gobierno en indemnizaciones, con lo cual un precepto tan claro de eso, que el gobierno puede ser objeto. Entonces yo creo que se llevó demasiado lejos esa incompetencia y sobre todo se llevó más lejos a efecto de poderlo sostener la argumentación que se hizo tarde. Entonces, cuando no se plantea directamente, porque claro, lo de las Cortes efectivamente no es justiciable ante lo contencioso, pero el hecho de que la autorización no pueda ser controlable jurisdiccionalmente por lo contencioso, es muy débil la argumentación de decir que por eso se transmite valor de ley. No, porque mire usted, esa actuación de las Cortes tiene una identidad que no se identifica. O sea, las Cortes tienen muchas posibilidades de actuación y no todas tienen valor de ley. Es distinto. Entonces yo no sé qué es lo que dirá. Claro, tú planteas el problema que lo va a tener sin duda, la enorme enormes consecuencias que va a tener una declaración de inconstitucionalidad. Estamos analizando la constitucionalidad desde el punto de las consecuencias y no desde el punto de vista de los principios. Este es el tema. Entonces, con lo cual, veremos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, que el tribunal tiene posibilidades de interpretaciones conformes. Pues sí, todos sabemos las interpretaciones conformes, pero también sabemos los excesos en las interpretaciones conformes. Hay muchas veces que es que interpretado así, vale, sí, pero es que no se puede interpretar así. Esta es la respuesta, y eso se ha planteado con tensiones internas dentro del tribunal. Con lo cual... Quería decir una cosa, que como nuestras intervenciones han sido más largas de lo que estaba previsto, pero bastante telegráficas, que yo creo que es una reflexión que compartimos casi todos, y es que no hay consenso en lo que hemos dicho de si el estado de excepción, el estado de alarma. Yo creo que podría haberse combinado el estado de alarma y el estado de excepción, y la minoría parlamentaria haberse conjugado, pues pactando con el partido de la oposición y con los partidos de la oposición para tener las mayorías adecuadas. Pero yo creo que lo importante es que cuestionamos la forma en que, de acuerdo con nuestro sistema de fuentes y de acuerdo con nuestra Constitución, se han adoptado las medidas, pero no que las medidas fuesen las adecuadas, porque las medidas han sido las mismas en todo el mundo, o casi las mismas, porque tanto en Estados Unidos como en toda Europa, como en Asia, pues adoptaron unas medidas de distancia, de confinamiento, de mascarillas. Por cierto, mascarillas que están establecidas como necesarias por ley. Yo no sé cómo diablos una ley va a ser excepcionada en su cumplimiento porque lo diga un presidente de comunidad autónoma, porque lo diga el presidente del gobierno. Bueno, pues estamos casi todos de acuerdo en las medidas, y en que las medidas eran medidas adecuadas. Pero nuestra Constitución es sabia cuando en el artículo 55 dice que los derechos que regula, reaccionando contra el régimen franquista, los derechos que contempla en ese artículo, entre ellos la libertad de circulación, solamente se pueden suspender en el estado de excepción. ¿Y qué medida es discutible desde el punto de vista de ya pasada a posteriori? Yo comprendo que el gobierno, cuando adopta la medida, la adopta pues por las circunstancias de urgencia el 14 de marzo del 2020 y para no colapsar los hospitales y el triaje y todo lo que hemos dicho. Pues es la medida de confinamiento que impide trabajar, que obliga a cerrar las empresas prácticamente en toda España, con la excepción de la Comunidad Autónoma de Madrid, que acertó en sus postulados. Y si hubiéramos llevado el estado de excepción con esas garantías que derivan del artículo 55 y solamente hubiéramos limitado el trabajo y la posibilidad, la libertad de circulación durante la vigencia de un estado de excepción que está limitado en la Constitución, y hubiéramos reformado la legislación de sanidad y hubiéramos establecido limitaciones en la legislación de sanidad sin recurrir a la excepción, ¿no habría sido mejor? Pues tal vez, pero es muy fácil decirlo a posteriori y lo difícil es gobernar. Como decía el juez Frankfurter, en un caso en el que del año 52, en el que a Truman le dijeron que no podía quedarse con el acero para la guerra de Corea, porque no estaba en los poderes del presidente de los Estados Unidos expropiar el acero
para llevar una guerra, gobernar no es estar en un paraíso de hadas, gobernar es una cosa muy dura, y nuestros gobernantes pues hicieron lo que buenamente pudieron, o lo que estaba a su alcance, que en algunas cosas fue acertado y en otras pues hemos discrepado. Bueno, creo que hemos... por las maravillosas intervenciones que habéis hecho, muy completas y muy, además, con una visión histórica y con una visión de la arquitectura institucional y constitucional maravillosa, ¿no, verdad? En sus defectos y en las posibilidades, lo mismo en cuanto a las reflexiones de la posible responsabilidad patrimonial del Estado. Bueno, yo recuerdo no sé si es una frase, una reflexión del que fue inspirador de la Corte Penal Internacional, Benjamin Ferencz, que decía que, claro, que él había aprendido en Harvard que todo daño tiene una reparación. Claro, los daños del Holocausto eran muy difíciles de reparar todos, pero sí hizo el Tribunal Penal Internacional una labor importante, bueno, en aquella época no tribunal, en los juicios de Nuremberg. Pero yo quería hacer una pregunta a la intervención de mi amigo Alberto Ruiz Ojeda, que ha sido muy brillante como siempre, y un poco más una visión económica del derecho. Y es una pregunta, solamente 2 minutos o 3 minutos, o 2 minutos y nos puedes ilustrar. El gran problema precisamente fue la inflación, el de Alemania. Tú has dicho que nos va a venir una ola clara de inflación. Alemania, si hay algo que teme, es a la inflación, porque es lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué crees que puede hacer el Banco Central Europeo, por supuesto dominado por Alemania? ¿Cómo ves tú esto en 1 minuto, si nos puedes decir? ¿Qué puede hacer ahora mismo el Banco Central Europeo? Lo único que puede hacer es lo que tendría que hacer, que es reducir, o sea, establecer un programa de reducción de compras, de posición en mercados, hacer un forward guidance, que así se llama, a los Estados miembros para decirles, señores, esto se ha acabado. Se va acabado y volvemos a niveles precrisis. Y lo mismo a los bancos centrales nacionales. Vamos a reducir drásticamente los target balances. Porque el problema de los target balances es que los bancos comerciales no tienen reservas suficientes, porque se quedarían sin reservas. Tendrían que empezar a cancelar crédito. Tendrían que empezar a cancelar posiciones de activo. Oye, ¿quién compra una cámara fotográfica con mi tarjeta de crédito? Pues mire usted, pues que la compra no se vaya, pero si tengo un saldo en mi cuenta corriente, que mire usted, es que el problema lo tengo yo. Entonces, eso es de una urgencia inmediata. Pero el régimen de contraincentivos que se ha instalado es tan brutal, con el whatever it takes de Mario Draghi, que es muy difícil. Esto es como el tigre que ha probado la carne humana, que le echas pollo y dice que el pollo que te lo comas tú, que es lo que quiere hombre blanco. Entonces, eso, lo que el Banco Central Europeo tendría que hacer es eso. Y esa acomodación ahora sería una acomodación contraria por parte de los Estados miembros, que tendríamos que manejar un escenario de austeridad en el gasto público. Pero ¿eso quién lo hace? Pues un político valiente y sensato, dispuesto a perder elecciones y a tratar a los ciudadanos como adultos. La precaución por la prevención sobre las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional es, si no creéis que se debería articular, es una observación de la referenda, un mecanismo procesal por el cual se pudiese controlar el cumplimiento de las interpretaciones, las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, se ha citado el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sentencia del año 2016 era muy clara en cuanto a la prevención. ¿Sería posible articular un mecanismo procesal de control? Yo creo que no. Teóricamente se podía articular, pero habida cuenta que el que tiene que decidir en última instancia es el Tribunal Constitucional, ponerle límites al Tribunal Constitucional. Lo tenemos en la jurisdicción. Lo de la jurisdicción contenciosa lo tenemos, que no podemos sustituir las disposiciones que declaramos nulas, ni podemos dictar interpretaciones, porque si no estaríamos igual. Es que el fenómeno de las sentencias interpretativas es del Tribunal Constitucional, o sea, el Tribunal Supremo tiene marcados los efectos de su sentencia. No puede controlar más allá de lo que la ley le dice el alcance de la sentencia, pero el Tribunal Constitucional sí que lo tiene.
Bueno, pero la tienen porque se la ha autoatribuido. Bueno, La ley orgánica del sí, Tribunal está en el Constitucional. 39, en el 39 de la ley Exacto. orgánica. Pero la tienen todos Pero los tribunales, ¿eh? ¿sí? Todos los tribunales constitucionales, Ya lo sé. porque como tienen que habérselas con el gobierno, pues en vez de dar la flecha en el corazón, se la dan en un costado, para que no duela. Entonces, no. Yo creo que la primera vez que utilizó el Tribunal Constitucional ese sistema fue en la ley del IRPF. La ley del IRPF, Sí, sí. de la declaración conjunta, Sí, sí, fue la sí, primera vez que limitó el alcance. Claro, se encontraba Luego vino con... la La presa sen- de Toizo, no sé qué, también. Y luego el Estatuto de Cataluña, que ese ya es la exasperación. La exasperación. De ejecución de Bueno, pues muchas sentencias, de gracias a control de todos. ejecución de sentencias. Y el tiempo se impone.